Anna Chlumsky es una de las estrellas del cine infantil más recordadas de los 90. Junto con Macaulay Culkin protagonizó una de las películas más taquilleras de principios de la década del 90. My Girl, Mi Chica, Mi Primer Beso, como sea que se llame en tu país, donde los protagonistas tenían una amistad y una historia de amor que terminaba de la peor manera. La cosa es que después del éxito, Chlumsky desapareció del mundo artístico de la noche a la mañana y nadie supo bien por qué. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6. Esto es Del Carajo TV. Claro que sí, les doy la bienvenida a un nuevo video donde vamos a hablar de Anna Chlumsky. La fille de Samantha Fur. Bueno, una de las cosas muy interesantes de la vida de esta chica es que siempre tiene problemas con que la gente no sabe pronunciar su apellido y es tan simple como Chlumsky. Así se pronuncia. Así que vamos a meternos en la vida de Anna, que de hecho tuvo una desaparición que luego tiene vueltas. Esto es muy interesante. Y seguramente también, si estás ahí, te estoy viendo, fue tu primer amor. Ah, ¿cómo adiviné? Coméntame por ahí. Anna Chlumsky nació en Chicago el 3 de diciembre de 1980 y su primer trabajo fue frente a las cámaras, claro que sí, poco después de eso, en una campaña publicitaria que hizo con su madre. En ese momento tenía solo 10 meses, así que ya podemos ver que lo de la actuación era algo que comenzó a hacer de muy temprano en su vida. Pero no fue recién hasta sus 9 años que tuvo su debut en el cine en la película Uncle Buck, en un papel bastante secundario. Fue en esa misma película cuando empezó a compartir el set de filmación con el que se convertiría en su compañero de elenco más recordado. Me refiero, claro que sí, a Macaulay Culkin. En enero de 1991, cuando Anna tenía 10 años recién cumplidos, la sumaron al elenco de la película My Girl, conocida como Mi Primer Beso en América Latina. Aunque todos tenemos el recuerdo, claro, de la escena tierna de ella dándose un beso con Macaulay Culkin, la película es bastante turbia. Decime si no te traumó esa película. A mí me rompió todo en 1000 pedazos. Hay unas escenas, digamos, más cerca del final que te destruyen la vida. Resulta que Anna hacía de Veida Saltenfuss, una chica que creía que podía tener todos los problemas de salud habidos y por haber. Y su mejor amigo era Thomas Sennett, el personaje interpretado por Macaulay Culkin. Alerta de spoiler, te voy a spoilear un poquito de la película, pero ya la viste, es obvio. Un día que los dos protagonistas salen a disfrutar de su amistad, a Thomas Sennett lo pican unas abejas y como era alérgico, de hecho era alérgico a casi todo, ese era uno de los chistes entre comillas de la película, la reacción a las picaduras fue tan terrible que se murió. Esto obviamente marcaría la vida de Veida para siempre. El éxito de My Girl tuvo consecuencias que Anna Chlumsky no esperaba a su corta edad. Resulta que la escena de su beso con Macaulay Culkin tuvo un premio en la entrega de los MTV Movie Awards y pronto estuvo en boca de todos. Por ese entonces, Anna dijo en una entrevista que a veces disfrutaba de su fama, pero también quería volver a tener un poquito de privacidad. Durante los primeros años de su adolescencia, Anna sufrió mucho la presión de sus padres para que siguiera con su carrera como actriz. Recordemos otra vez que la madre fue la que la metió a actuar a los 10 meses y luego nunca le permitió dejar de actuar. Y este es uno de los puntos clave en la mayoría de las historias de las jóvenes estrellas, las estrellas infantiles, porque no actúan por interés personal, terminan actuando por obligación, porque los padres los obligan y por eso terminan mal, terminan odiando la actuación, terminan odiando todo. Soy una super mega estrella de algo que no quiero. En una entrevista con la revista Elle, Anna contó que tenía que ir muy seguido al dermatólogo para que los cambios de la pubertad no se le notaran tanto en la piel y para seguir pareciendo una niña. Además, la obligaron a cumplir con rutinas de ejercicio muy estrictas para no aumentar de peso. Básicamente, en los principios de su adolescencia, Anna vivió para cumplir con las expectativas de los demás, empezando por las de sus propios padres. A principios de 1994 se estrenó Mi Primer Beso 2 o My Girl 2. Por obvias razones, Macaulay Culkin ya no estaba y Anna Chlumsky fue la estrella principal de la película. Esta película no es tan trágica como la anterior porque Veida empieza a superar un poco el trauma de la muerte de Thomas y se empieza a interesar más por otros chicos. Si bien esta película las críticas la tomaron como una mala continuación de la primera, igualmente sirvió para que los productores de otras películas siguieran interesados en Anna por un tiempo más. Entre 1994 y 1995, Anna actuó en dos películas que fueron un fracaso total: Trading Mom y Gold Diggers. Parece ser que esto no fue suficiente para que los padres de Anna dejaran que su hija abandonara el mundo del espectáculo. Aunque las críticas para las películas fueron pésimas, básicamente pésimas, esa es la palabra, la atención seguía estando puesta sobre ella. Algo anda mal. Porque todos los pibitos seguían enamorados de ella. Podrá actuar mejor, peor, hacer algunas películas exitosas, otras menos exitosas, pero los pibes seguían enamorados y eso es un gran negocio. Tan
así fue la cosa que por su actuación en Gold Diggers ganó un premio en los Young Artist Awards. Por eso, sus padres se negaban a que la carrera de Anna terminara y en 1997 participó de las películas A Child's Wish y Miracle in the Woods. Estas películas se estrenaron exclusivamente para televisión y parecían confirmar que el éxito de My Girl había quedado atrás definitivamente. A ver, si vos sos una actriz cinematográfica y de pronto empezás a trabajar en películas de muy bajo presupuesto para televisión que ni siquiera se van a estrenar en el cine, significa que tu carrera está de capa caída. En 1998 parece que los padres de Anna aún no se daban por vencidos y querían que ella volviera a tener éxito en el mundo artístico. ¡Ya basta, por favor, ya basta! En ese año ella actuó solamente en un episodio de la serie Cupid de la cadena ABC y en otro de la serie Early Edition en CBS. Aunque ya no tenía grandes roles, por su participación en Cupid volvió a ganar un premio en los Young Artist Awards. Un poco más adelante, Anna vivió una situación que la llevó a tomar la decisión de poner fin a su carrera como actriz. Fue una audición, los productores la criticaron duramente y ella no pudo soportarlo más. Entonces dejó de pagar sus cuotas del sindicato de actores y empezó a ignorar las llamadas por ofertas para actuar. En 1999, después de haber cumplido 18 años, Anna entró en la Universidad de Chicago a estudiar Relaciones Internacionales. Mientras estudiaba su carrera, se puso de novia y más adelante se graduó y se mudó a Nueva York. En esa ciudad empezó a trabajar en un empleo común y corriente como podría tenerlo cualquier persona. ¿Trabajaba haciendo qué? Encuestas telefónicas. Imagínate que la que te llama para decirte: hola señor, queríamos preguntarle si su televisión por cable estaba funcionando bien. ¿Cuáles son sus canales favoritos? Era Anna Chlumsky, de la que estabas enamorado cuando eras un pibe. Quizás le pasó a un montón de gente en los Estados Unidos y no sabían que era ella. Más adelante pasó a trabajar en otro trabajo bastante normal, que es en la editorial HarperCollins. Pero a pesar de todos los cambios, a Anna, sus amigos, no la veían contenta con su nueva vida. Muchas veces, al salir del trabajo, se emborrachaba y tenía resacas terribles con las que tenía que ir a trabajar al día siguiente. Esto porque claramente no estaba feliz. En 2003, mientras Anna Chlumsky estaba completamente alejada de la actuación, el actor Dan Aykroyd, que había hecho del padre de Beida Saltenfuss, confirmó que la empresa Columbia tenía mucho interés en hacer una tercera película de My Girl. Dato de color, obviamente Dan Aykroyd es uno de los cazafantasmas. Si no conocías ese detalle, me defraudaste como seguidor de este canal. Obviamente, sin la participación de Anna, este proyecto era total y completamente imposible de llevar adelante. La cosa es que el rumor sobre esa tercera parte estuvo dando vueltas durante toda la década del 2000 hasta que la propia Anna, una vez que retomó su carrera artística, dijo que volver a ser de Beida era algo totalmente innecesario. De hecho, vamos a ser sinceros, a mí me gustó la primera, me gustó la segunda, pero hoy, que ha pasado un buen tiempo, puedo decir que la segunda no tenía ninguna razón de ser. Los protagonistas de la primera eran dos. Cuando se murió uno, hacen otra que no tiene nada que ver con... ya no tiene sentido. El éxito de My Girl había hecho que Anna estuviera completamente harta de que le hablaran de la película y de la escena del beso con Macaulay Culkin. A pesar de eso, un día se encontró en la calle con una tarotista que la reconoció y en vez de pedirle un autógrafo, le dijo a Anna que estaba segura de que todavía quería volver a actuar. De esta manera, Chlumsky se dio cuenta que su amor por la actuación era real, solamente que el papel de Beida Saltenfuss le había traído demasiadas presiones en su infancia y su adolescencia. Aunque estuvo muchos años alejada de la actuación, Anna Chlumsky no se arrepiente para nada. En una entrevista explicó que la industria del cine era realmente dura, ya que en su adolescencia la habían rechazado de muchos papeles por ser demasiado gorda o ser demasiado fea. ¿Qué? Sí, demasiado gorda y demasiado fea, el amor de tu infancia. Y cuando digo vos, digo vos. Yo la amaba. Obvio que cuando estaba en la primaria, la amaba. Así que era demasiado gorda y demasiado... ¿Qué? ¿Qué nos queda a los restos de los mortales entonces? Además dijo que el mundo del espectáculo es un gran sistema de riesgos y recompensas en el que ella ya no estaba recibiendo recompensas. Por eso se alegra mucho de haber ido a la universidad. Justo después de haber tenido su charla con la tarotista, Anna Chlumsky decidió llamar a su agente para decirle que quería volver a actuar. En ese momento el agente le dijo que se iba a tener que preparar mucho porque tenía que ponerse al día con una industria de la que se había ido hace mucho tiempo. Por eso ella se anotó en la escuela de actuación Atlantic de Manhattan, ya que, a diferencia de lo que le pasaba cuando era chica en su adultez, podía entender que era necesario tener formación como actriz. Esto hace referencia en realidad a que vos cuando sos un niño, si simplemente sos bonito, simpático, agradable, ya está, no necesitas más. Es como cuando ves a un niño cantando y todo el mundo aplaude, pero el niño no canta bien, lo que pasa es que es simpático, ¿no?
Después de un año de estudios y de ver muchas obras de Broadway, Anna consiguió un papel en una obra de teatro. Al pisar el escenario se dio cuenta que estaba haciendo lo que realmente quería y que quería hacerlo para siempre. A fines de 2005, Anna volvió a estar frente a las cámaras, esta vez en el cortometraje Wait, dirigido por Trudy Styler, la esposa del cantante Sting. Hacia principios de 2007, Anna Chlumsky volvió a tener roles secundarios en grandes series. Primero estuvo en un episodio de la serie de Tina Fey, o sea, 30 Rock. Poco tiempo después, participó en un episodio de la temporada 17 de La Ley y el Orden, y en 2010 volvió a trabajar en otro capítulo de esta serie, pero en el medio también pudo volver a trabajar en películas. El gran regreso de Anna Chlumsky al mundo del cine fue en 2009 con su personaje de Lisa Weld en la película de BBC In the Loop. El estreno de esta película se hizo el 22 de enero en el Festival de Cine de Sundance, y a partir de ese momento, Anna se dio cuenta que su carrera estaba tomando verdaderamente otro rumbo. Poco después del estreno, una mujer la reconoció en un negocio y le dijo: en In the Loop estuviste genial. Esto la sorprendió bastante porque hasta ese momento casi todo el mundo la seguía reconociendo por ser Veida, la chica de My Girl. A partir de 2012, Anna tuvo uno de los mejores momentos de su carrera. En ese año se sumó al elenco de la serie de HBO VIP en el rol de Amy Bruckheimer. Esta serie tuvo 7 temporadas y Anna recibió 6 nominaciones al premio Emmy a la mejor actriz secundaria en serie de comedia, junto con otras 13 nominaciones en otras categorías. Por esto, en una entrevista a la revista Elle, Anna dijo: la gente comenzó a reconocerme en la calle por VIP en lugar de por alguna mierda que hice cuando tenía 10 años. Fue la primera vez que entendí lo que es estar feliz de que un extraño te pregunte por tu trabajo. Y con esa frase ya puedes ver el trauma que tenía por aquella cosa que hizo tanto tiempo atrás. Por alguna razón quedó traumada de esa película. Y esto le pasa mucho a los niños actores cuando específicamente quizás actuaron en algo que en ese momento no tenían ganas de hacer. Simplemente lo hicieron por obligación de sus padres. Entonces, esa experiencia y ese proyecto queda teñido por la mala sensación que tenía en ese momento. El director de In the Loop y de la serie VIP, Armando Iannucci, explicó en una entrevista que la experiencia de Anna como actriz infantil es algo que la diferencia del resto del elenco de la serie. Concretamente, el director dijo que Chlumsky siempre está muy centrada en lo que tiene que hacer y que es capaz de improvisar en el set de filmación. Además, no se frustra fácilmente si su trabajo fracasa en las entregas de premios, como si conociera el lado negativo de la actuación desde mucho tiempo. Entre 2013 y 2014, Anna Chlumsky tuvo un gran desafío al interpretar a Miriam Blas, una aspirante agente del FBI en la serie Hannibal. Sin dudas, su participación en una serie de terror es algo que la terminó de alejar de su imagen infantil de My Girl, y también demostró su enorme capacidad para interpretar personajes de lo más variados. Al mismo tiempo que Anna seguía trabajando en la exitosa serie VIP, también llegó a participar de las series Robot Chicken y Halt and Catch the Fire. Además, volvió a tener un rol principal en cine en la película Hala, que recibió excelentes críticas. Pero en 2021, una vez más, Anna hizo un gran cambio en su carrera al poner su voz para el personaje de Charlotte Pickles en la nueva serie de Rugrats. En 2022, Anna volvió a captar una gran atención de los medios por su trabajo. Primero, actuó en la película de terror They Them junto con Kevin Bacon, aunque este film, claro, no tuvo buenas críticas. Pero Chlumsky este mismo año consiguió otro papel y volvió a las pantallas de todos los hogares del mundo con el personaje de Vivian Kent en la serie de Netflix ¿Quién es Anna? Y aunque suene raro, ahora se te mezcla todo. ¿Quién es Anna? No pregunta el título de la serie ¿Quién es Anna Chlumsky?, sino ¿quién es Anna Sorokin? Una estafadora rusa que se hizo pasar por algo que no era. La verdad que no te quiero spoiler mucho, está basado en una historia real. Es muy interesante, la serie está muy buena, es como medio una especie de misterio, suspense con comedia. Está muy interesante, y otra vez está basado en una historia real, que la historia real es interesantísima. Anna Chlumsky contó que fue un placer ir todos los días al rodaje de la serie de Netflix porque todo el equipo de filmación y el elenco daban lo mejor de sí. De todas formas, ella cree que esa capacidad de disfrutar de lo que hace es algo que aprendió a lo largo de su carrera. Sobre su experiencia como una estrella infantil, Anna cree que los actores infantiles suelen tener una vida muy dura porque se los expone a una vida adulta cuando todavía no tienen las herramientas para enfrentarla. Por suerte, cree que la experiencia de ella fue relativamente buena. Lo
más extraño de la historia de Anna Sorokin, quien inspiró la serie en la que trabajó Klumsky, es que en algún momento tuvo entre los invitados a sus fiestas ¿a quién? Claro que sí, a Macaulay Culkin. De todas formas, para romper el corazón de todos los fans de My Girl, Anna Klumsky asegura que no tiene ningún tipo de contacto con Macaulay Culkin. No son amigos, no son enemigos, no son nada, simplemente no han vuelto a hablar y tampoco han vuelto a darse besos. Yendo a la vida privada de Anna, ella está casada con John So desde el 2008 y se habían conocido mientras estudiaban en la universidad. La mayoría de actores, actrices y todo tipo de personas públicas viven pendientes de lo que se comenta de ellos en las redes, ¿no? Bueno, a Anna le pasa totalmente lo contrario. Por eso le comentó a la revista People que ella siente que tiene el privilegio de pensar que Internet está lleno de mentiras. En la actualidad, además de su carrera profesional, Anna Klumsky hace lo mejor por ser una buena madre con sus 2 hijas. Por eso asegura que no dejaría que sus hijas se dediquen a la actuación hasta que cumplan 18 años o por lo menos hasta que no puedan tomar esa decisión por ellas mismas. Mientras tanto, prefiere que actúen en obras escolares y que jueguen, que sean justamente niñas. Klumsky sabe que lo importante de la infancia es jugar, porque dedicarse a la actuación desde una edad muy temprana es una forma de entrar a la vida adulta, y si hay algo que no quiere es que sus hijas pierdan su infancia tal como le pasó a ella. Lo más importante, comentame por ahí otra vez si ella fue tu amor de la infancia. Comentame también si recordás aquel día cuando hace tanto tiempo atrás viste por primera vez My Girl. Si te acuerdas de ese día o te acuerdas algo de esa época, comentámelo por ahí. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Yo soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos en ese video. Paz.